Buenos días, ¿cómo amanecieron? Muy bien, muchas gracias. Lo que pasa es que es sábado, son las 8:30 de la mañana, pero con toda, se vale estirarse. Listo, vamos a iniciar. Muchas gracias al IPC por esta invitación y sobre todo por abrir este espacio para que tengamos una reflexión sobre la situación de la cooperación y las alternativas que tenemos en el sector social. Este es el tercer panel de la Mesa de Colonización de la Cooperación y nuevas alternativas de financiación. Tenemos 3 personas, este es un panel colombiano, entonces las 3 experiencias desde las cuales vamos a conversar son del país. Nos están acompañando aquí a mi izquierda Elena Rey, que es la codirectora ejecutiva del Fondo Lunaria Mujer, enseguida nos vas a contar. Por aquí a mi derecha Fernando Herrera, que es el gerente de proyectos de la Corporación en Región, y finalmente Nicole Montenegro de Impactia. Yo les quiero hacer una propuesta. Ayer tuvimos 2 mesas en las que generamos una reflexión en torno a la situación actual de la cooperación internacional al desarrollo, de la cooperación tradicional, como la hemos conocido históricamente, para identificar cuáles son hoy los desafíos, los retos, las tensiones, las transformaciones que hay en ese panorama de cooperación, y también generamos un análisis sobre el lugar estratégico que hoy tiene la cooperación sur-sur en este panorama de cambio. Les quiero proponer que empecemos con 3 asuntos en esta conversación. Uno, que cada quien nos cuente quién es y por qué está en esta conversación, qué es lo que están desarrollando desde sus organizaciones, que los tiene aquí, con 3 énfasis. Porque Lunaria se llama fondo y no corporación, fundación, porque fondo. Ahí te pido que pongas, Elena, un primer énfasis y nos cuentes eso. Porque Impactia es una plataforma, ¿de qué estamos hablando? ¿Listo? ¿Y cómo es ese modelo que ustedes tienen? Y Fernando, la Corporación Región es una organización que tiene 36 años, que anda haciendo en estas reflexiones, porque está invitada a estos espacios donde nos estamos pensando alternativas, porque ese es el énfasis de este tercer panel, que no está nada fácil. O sea, ya vimos qué es lo que viene pasando. La pregunta es cuáles son los caminos, las rutas, las alternativas y las propuestas que encontramos en este panorama. Entonces es un poco la pregunta a la que vamos a tratar de darle respuesta. Yo soy Isabel Sepúlveda, se me olvidó presentarme, directora de la Corporación Región, y voy a estar moderando este espacio. Y lo segundo es que me gustaría que amarraran algunas reflexiones de ayer que les hicieron eco y que ustedes dicen que son importantes traerlas aquí y tenerlas en cuenta para esta conversación que vamos a articular alrededor de las alternativas que tenemos hoy en términos de la financiación. ¿Listo? Elena, ¿arrancas? Hola, buenos días. Primero de todo, pues agradecer mucho al IPC por esta invitación. Para mí realmente es un placer estar acá en Medellín. Yo viví acá hace 25 años, ya soy bien viejita, y realmente siempre es un placer volver a Medellín. A ver, bueno, yo soy Elena Rey, soy codirectora del Fondo Lunaria. ¿Y qué es Lunaria? Es un fondo, es una fundación y es un fondo feminista. Un fondo en donde damos recursos a organizaciones de base. El 70% no son colectivas, que llamamos nosotros, no están legalmente constituidas, y realmente apoyamos con recursos flexibles a la que nosotros creemos que son los sueños de personas jóvenes, mujeres y personas transjóvenes en este país. Eso es como lo que es Lunaria. Por eso somos un fondo. Luego, aparte de dar plata, porque damos platica, en convocatorias abiertas, donde se presentan alrededor de 600 propuestas, y hacemos 2 convocatorias o 3 al año, y luego un comité de juradas, de personas juradas, elegirá quiénes son las ganadoras, ¿no? Entonces apoyamos alrededor de entre el 8 y el 10% de lo que se presenta. Es muy bajo relativamente, ¿no? ¿Y qué damos? Damos $5.000, que nadie se entusiasme. Pero con esa plática hacen maravillas. Hacen cosas
bueno, a mí me siguen emocionando y son realmente transformadoras. ¿Por qué? Porque los fondos nos creamos para democratizar recursos. Esa es la idea por la que se crean fondos, hay en casi todas las partes del mundo, y es que se leyó, unas personas en su momento, hace bastantes años, no, unas mujeres creyeron que los recursos no estaban llegando a la base, las mujeres no estaban recibiendo recursos. Y en realidad luego podemos hablar más, ¿no? Pero sigue existiendo una inequidad en la repartición de los recursos, ¿no? Y dónde van. Aunque nos quedemos como, uy, sí, las mujeres reciben muchísima plata. Si miramos los números, no es verdad. Ahora lo último es, no, las organizaciones trans reciben mucha plata. Tampoco es verdad. Y creamos, que no son verdades, ¿no? Pero en nuestros imaginarios quedan. Entonces, bueno, y de ayer, yo creo que ayer lo que para mí queda mucho es, seguimos sin compartir información, ¿no? Y la información es poder, cuando hablamos de recursos, ¿no? Y yo creo que estamos muy atomizados, ¿no? En general, y nos cuesta compartir información de cómo podemos acceder a recursos. Y en ese sentido creo que sería muy chévere. Y creo que ahí se empezó, ¿no? Pudimos compartir una información que en general muchas veces está solo en algunos lugares, pero que no tenemos oportunidad de compartir. Muchas gracias. Bueno, buenos días, un gusto estar acá y gracias al IPC por invitarnos. Bueno, yo soy directora de éxito de usuarios, esto es un nombre de rol muy extraño para este ecosistema, pero es porque somos una plataforma digital, es decir, Impactia es muy peculiar en este ecosistema porque es una empresa social basada en tecnología, muy conocida como startup, es decir, a través de la tecnología eficientizamos procesos, apalancamos nuestros procesos y sobre todo pues con una mirada de escalamiento, ¿no? Llegar a todos los territorios, llegar a nivel pues casi que mundial es nuestra intención, y hoy estamos en toda América Latina con más de 35.000 organizaciones sociales, emprendimientos y empresas sociales y ambientales que están pues teniendo varias causas sociales, impactos sociales y ambientales en toda América Latina. Y además, pues tenemos un rol muy importante, consideramos nosotros y pues también nuestros aliados, y es que somos articuladores y conectores en el ecosistema. Impactia nació, digamos, con un propósito social muy fuerte, y es democratizar el acceso al financiamiento para el impacto social y ambiental en América Latina. Aquí, digamos, nuestra intención siempre fue pues llegar a aquellos territorios donde la financiación no estaba llegando en ese momento. Nacimos en el 2015 y a la luz pues de este proceso de monitoreo, mapeo, identificación de convocatorias, oportunidades de financiación principalmente pues como nacimos como un portal de información que estaba muy concentrado en cooperación internacional y ayuda oficial al desarrollo, y a la luz de ese, digamos, de ese proceso de años de mapear el ecosistema, la financiación, digamos, los montos de financiación, fue que nos comenzamos a dar cuenta como el decrecimiento paulatino que estaba teniendo la financiación al desarrollo, y más o menos en el 2019 con Civicus creamos un informe, invitados también a verlo, un informe en 2019 y 2022 de vuelta, en donde quisimos entender cómo estaba la financiación para la sociedad civil en América Latina, entendiendo que la diversidad que hay en este ecosistema, organizaciones, fundaciones internacionales que también están captando recursos, pero también organizaciones de base y otros actores como el sector privado que pues viene jalonando también recursos de cooperación internacional y ayuda oficial al desarrollo. Y a la luz de eso nos dimos cuenta pues ese decrecimiento pues considerable de año tras año, y es decir, pues todo el contexto de ayer y un poco la crisis que hoy estamos viviendo es una crisis anunciada, es algo que si bien este año fue súper poderoso, y poderoso me refiero a que tuvo muchos niveles negativos, pero también para Impactia pues hay muchas oportunidades en esta crisis de verdad replantearnos un poco cómo se estaba haciendo, y no solo en términos metodológicos y de localización, sino de crear una cultura y un mindset o una mentalidad que de verdad no sea tan nociva para el ecosistema. Pero volviendo un poco a lo que hace Impactia y digamos su naturaleza,
es articular y conectar pues las puntas del financiamiento. Entonces nos vamos y articulamos los financiadores que están interesados en impactar socialmente los territorios, las comunidades y el planeta, y ahí encontramos un espectro pues muy interesante que no solo está alrededor de la cooperación. Y por otro lado, pues también encontramos aquellos que son agentes de cambio y que se categorizan en muchas naturalezas, que no solo pues es la sociedad civil, sino también encontramos empresas, emprendimientos, individuos, colectivos, asociaciones, cooperativas y muchos actores que pues también están teniendo impacto social significativo en los ecosistemas y en las comunidades. Y hacemos, digamos, esos puentes entre el financiamiento, aquellos que están interesados en financiarlas y aquellos que tienen iniciativas que hoy, digamos, queremos desmitificar un poco el concepto de proyectos, tienen iniciativas, organizaciones, perfiles de entidades que están pues cambiando también las realidades, ¿no? Entonces, a la luz de la lectura de la cooperación comenzamos a identificar otras fuentes de financiamiento y en ese informe de Cívicos nos dimos cuenta como digamos del 100% de esa financiación a este sector específico de democracia, sector humanitario, de justicia y bueno, todo este sector, digamos un poco que nos convoca acá, estaba pues siendo casi el 5% la financiación accesible para el sector. El resto de la financiación estaba enfocado en otras fuentes de financiación, en otros tipos de enfoques sociales y a la luz de eso, pues notamos también el fuerte decrecimiento en el sector, es decir, esta oportunidad de cierre de USAID pues nos dejó obviamente un punto de inflexión relevante para todo el ecosistema. Sin embargo, queremos pues, mostrar mucho las oportunidades que hay de cambiar pues, las lógicas que hoy están, con las que hoy estamos funcionando. Entonces, nuestra plataforma, ¿qué hace hoy? Mapea e identifica oportunidades de financiamiento de todo el espectro del impacto. Hoy tenemos subvenciones por alrededor de 828.000 millones mapeadas en 2025 solamente. Y digamos para este sector que es tan relevante la investigación tenemos alrededor de 17.000 o hemos captado alrededor de 17.000 millones de dólares enfocado en solo investigación y además mapeamos digamos con una perspectiva diversificada, tenemos inversión de impacto que viene también a apalancar el sector privado y otros agentes pues que están traccionando recursos para el impacto de alrededor de 106 millones de dólares. Entonces, nuestro interés es conectar el financiamiento y por eso estamos trayendo nuevas fuentes de financiación para este ecosistema. Listo. Sí, estoy hablando mucho, perdón. Sí, no está tan fácil. Gracias, enseguida continuamos. 2 minutos. Bueno, buenos días para todas, para todos. Como les decía Isabel, la Corporación Región es una organización, vamos a cumplir 37, ¿cierto? 36, chancos. 36 años la próxima semana. Y desde esa época hemos estado enfocados en temas de promoción de los derechos humanos, defensa de los derechos humanos y la democracia. Y justamente por esa naturaleza de nuestra institución, por esa defensa de la democracia, por pensar que la democracia debe ser radical, pues hemos estado analizando en el último tiempo con esto que dice Nicole, que es muy importante, anunciado desde hace muchos años esta transformación de la manera como se coopera, es que intentamos identificar que lo que está en juego, lo que se está viendo en crisis es precisamente el cierre del espacio cívico como una amenaza precisamente a la democracia, como un debilitamiento a la democracia. Si se quiere también justamente en esa lógica del estudio de Cívicus es cómo se va deteriorando el entorno habilitante, el ambiente habilitante de las organizaciones de la sociedad civil como una expresión misma de ese ataque a la democracia. Entonces, por eso Región está en esto.
Obviamente eso tiene una expresión en recursos, por supuesto, en financiación, pero lo que estamos tratando de llamar la atención es que no solo es la dimensión de lo económico y lo financiero, sino precisamente cómo estamos viendo un deterioro de ese ambiente habilitante para las organizaciones de la sociedad civil y por tanto un síntoma, un efecto de esa amenaza a los valores, los derechos conquistados de la democracia. Por eso estamos en estos cuentos. Muy bien, yo creo que ya nos metimos entonces en el corazón de este panel, que es fácil. A ustedes les tocó un panel fácil, las alternativas, o sea, de aquí vamos a salir así, pero con todo claro. Miren, lo que se viene planteando es que en las organizaciones sociales tenemos una crisis financiera. Algunos nos distanciamos de ese postulado, decimos esto ya no es una crisis, es un cambio de época. Y no es solamente un tema financiero, lo acabas de mencionar, es un tema que también tiene que ver con la sostenibilidad social y la sostenibilidad política de estas organizaciones. Y entonces estamos en un momento de transición de la cooperación que conocíamos y de la manera de financiarnos a un momento en que nos corresponde pensarnos las alternativas, porque no están dadas. Nos toca diseñarlas, identificarlas, pilotearlas, hacer que funcionen, o sea, estamos justo en ese momento de transición, con una particularidad, y es que no queremos que sean cualquier alternativa. Estamos frente a la idea de proponer un nuevo contrato de la cooperación. Y queremos que ese nuevo contrato sea más democrático, más horizontal, más solidario, más colectivo, que sea feminista, que tenga en el centro la justicia social, económica, ambiental, que defienda los derechos humanos. O sea, estamos ante una propuesta completa del tipo de financiamiento y del tipo de cooperación que queremos. ¿Cuáles son las alternativas que hemos venido identificando de manera colectiva o de manera individual en este momento de tránsito que tenemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde terminamos? Listo, muy bien, Nicole. Lo merece. Gracias, Nicole. Bueno, ¿usted nos va haciendo así, sí o no? Sí. Sí. Ok. Desde Corporación Región hemos insistido, voy a retomar eso, pues que efectivamente este es un problema con múltiples causas, o sea, es complejo, no solo se resuelve con recursos, porque está en juego eso, pues que también la teoría sobre el entorno habilitante plantea, es que son dimensiones sociales, económicas y políticas. Si se quiere también en eso, atravesando esas tres, unas dimensiones inclusive de la cultura misma. En ese sentido, ante esa, digamos, multicausalidad o complejidad del problema de sostenibilidad de las organizaciones sociales, pues Región ha ido planteando un elemento y es esto: solos no lo podemos hacer. O sea, hay una primera que parece de perogrullo, pues es no lo podemos resolver de manera individual, cada uno haciendo una acción aislada, sino que necesitamos tener en primer lugar un lugar de enunciación que más o menos sea común, que reconozcamos cuáles son esas problemáticas, los factores asociados a esas problemáticas, si se quiere, los núcleos de problematización que está al centro de la sostenibilidad. Porque ponernos de acuerdo, por lo menos en términos de cuál es ese mapa del problema, nos puede poner también a circular sobre las alternativas. Y eso no es tan fácil. Y a mí me parece muy bonito, además, que estemos en este panel con organizaciones distintas, con un tipo de organizaciones distintas, que también vemos las cosas de manera distintas, pero somos capaces de ponernos de acuerdo con unos elementos claves. Lo que viene acá en términos precisamente, después de ponernos de acuerdo sobre ese problema, es cuáles son los básicos comunes a los que podemos ir accediendo. O sea, también hay la idea de la ponderación, de saber que podemos avanzar poco a poco con metas
cortas, comunes, colectivas, pero contundentes, también es un elemento de la estrategia que nos parece fundamental. Entonces, Región, por ejemplo, ha llamado a unas organizaciones amigas, a unos cooperantes, a unos financiadores, a tener una conversación diversa desde este año, más o menos 37 organizaciones, donde está Impactia también, donde está De Justicia, donde está Foro, Podio, bueno, estamos... El IPC también está allí, por supuesto, Terdeson, y bueno, mejor no sigo diciendo porque se me olvidan. Estamos ahí, después me falta alguien bien entrañable, al amigo Diego. Entonces, ahí venimos conversando, pero también poniéndonos elementos concretos de acción. Y esos elementos concretos de acción también están en la lógica de, bueno, ¿cuál es la dimensión política de esto en lo local? Entonces, la dimensión política en lo local es, necesitamos avanzar en incidir en la política pública de fortalecimiento de las organizaciones sociales en este país, que como ustedes saben, lamentablemente en este gobierno que teníamos mucha esperanza para que estuviera en el plan de desarrollo, se quedó en las bases únicamente del plan de desarrollo y no logramos tener esa política pública, porque ahí es donde empieza la combinación de miradas. Si bien es cierto, sí tenemos que buscar alternativas, métodos distintos, formas de financiación alternativa, eso lo tenemos que combinar con, a mi modo de ver, o a nuestro modo de ver desde Región, dos elementos claves políticos. Uno, las organizaciones de la sociedad civil son un bien público. Y por tanto, ya lo dijimos ayer, ya lo han dicho ayer, el Estado debe tener una participación allí, no totalitaria, porque entonces también podemos caer en experiencias donde terminamos siendo organizaciones muy gubernamentales y entonces hay que mantener esa independencia. Ese es un asunto que también nos puede ayudar los ejemplos regionales en términos de ese otro lugar. Pero saber que somos una organización o que la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad son un bien público, eleva esto a una discusión de política pública y no solamente a mecanismos financieros en términos de usted resuélvalo a través de este mecanismo específico. O sea, hay que combinar esos asuntos. Y lo otro es que la cooperación al desarrollo, la cooperación oficial al desarrollo, inclusive conectando con lo que Diego ayer nos debatía sobre el concepto mismo del desarrollo, cómo se va pensando también, no como los dadivosos, no como que nos están haciendo un favor, sino que allí hay precisamente la perspectiva que también hay que incidir políticamente de pasar de una noción de cooperar al desarrollo para pasar a una noción de cooperar para la justicia global. Creo que ahí en esa transformación precisamente una justicia feminista, una justicia ambiental, una justicia social, una justicia económica, una justicia política justamente, y esos dos elementos combinados con mecanismos concretos, creativos, alternativos, que no nos hagan depender exclusivamente de una sola fuente. Tratar de combinar el lugar político de las organizaciones de la sociedad civil como bien público y el de la cooperación como una manera de llegar a la justicia global es, a nuestro modo de ver, digamos, el lugar político de esta discusión y por supuesto que tengamos capacidades para repensarnos como organizaciones justamente con la transformación del panorama. ¿Qué otras maneras de generación de riquezas? Ayer nos decían una cosa bellísima, los circuitos económicos solidarios, ¿cómo se podrían poner en términos de modelo organizaciones de la sociedad civil? Ayer me fui con una pregunta, ¿cómo hacemos para que esto se convierta en un mecanismo real y factible que sirva de financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil? Ahí nos toca justamente buscar ese llamado a la creatividad que es fundamental en estos momentos de cambio de era. A mí me gustaría retomar brevemente el análisis de por qué estamos acá, ¿no? Porque yo creo que estamos acá por una cuestión política, ¿no? No es técnica. A veces se nos dice que tenemos que solucionar este problema con la técnica. Este problema se soluciona con política también. Yo ahí, a lo mejor, yo estoy hablando desde lo que es un fondo, ¿no? Que quede claro, porque a veces en ese sentido podemos ser diferentes, ¿no? Yo comparto todo lo que se dijo ayer y lo que tú acabas de decir. Estamos en otro momento. ¿Dónde estamos? Yo creo que aún no lo sabemos, ¿no?
Yo ahí me cojo de Gramsci y digo, estamos en el claroscuro. Y en el claroscuro, ¿qué pasa? Salen los monstruos. Y estamos en esa época. Y en esos monstruos aún estamos identificando y viendo. Y ojalá, yo quiero ser positiva, porque me encanta ser positiva a veces, no lo soy mucho, tengo que mejorar, esto salga bien. Pero la verdad no tiene buena pinta, por ahora. No, y creo que a veces si no nos metemos en unas cosas que no son. La película está mala, ¿no? Y la película está mala políticamente porque también la ultraderecha está ganando. Y cuando la ultraderecha se sube al poder, lo primero que hace es recortar la cooperación internacional que nos beneficia a nosotros. Porque hay cooperación internacional de derecha y de ultraderecha. Y hay filantropía de ultraderecha. No lo ignoremos, por favor. Que hay mucha plática que se mueve para las causas de ellos y de ellas mismas. Porque también hay muchas mujeres, cuidado. ¿No? Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que pasó a principios de año. Yo personalmente tengo que decir que era muy ignorante. No sabía que Colombia recibía tanta plática de los gringos. Me quedé, wow. No, lo digo, Lunaria no recibía plata, entonces no nos vimos afectadas, pero no era consciente de la dimensión, ¿no? Porque además, en general se escondía que recibíamos plata de los gringos. Era un poco vergonzoso. Entonces nadie decía, uy, a mí me están apoyando ahí. Entonces la dimensión del problema creo que sigue siendo desconocida. Ahorita que se han dado cuenta que esta plata no vuelve, porque en donde yo he estado, lo que dicen los gringos es, esa plata ya no vuelve. Olvídense, esa plata se fue y no vuelve. Y lo siento mucho, pero creo que es así, desgraciadamente, ¿no? Pero en ese claroscuro, ¿y cómo van a ser las reglas de la cooperación y de la filantropía? Yo creo que aún están por construirse. Y estamos ahí. O sea, entonces, una se encuentra un donante que dice aún, no, yo quiero cumplir el 0.7, y una dice, ¿de verdad? No. No sé si saben, la campaña del 0.7 era que los países del norte tenían que dar a los del sur al menos un 0.7. Eso se habló mucho en los 90, en los 2000, pero eso ya parece como una cosa que cuando lo dijeron el otro día dije, no puede ser. ¿De verdad que quieres dar eso? Qué buena noticia, que alguien quiera crecer. Pero existe gente que aún quiere crecer, pero poca. ¿Qué creo? Que hay una filantropía. Para nosotras la filantropía son las fundaciones privadas. Y también quiero decir muy claro. Y dentro de esas fundaciones privadas hay fundaciones progresistas, que es con las que nosotras tradicionalmente hemos trabajado, y hay fundaciones bien conservadoras, que nosotras no trabajamos. En esas fundaciones progresistas, que ahora se ven cuestionadas con un Trump 2.0, y que la verdad también dice, ustedes ya tuvieron a Trump antes, ya sabían que venía, se tendrían que haber a lo mejor preparado un poco mejor. Porque a mí sí me produce a veces que nos dicen a los del sur, ustedes se tienen que preparar, ustedes tienen que estar preparadas para todo lo que va a venir, y ustedes también, ¿no? A las del norte. Y yo creo que el norte no se preparó para lo que venía. Y se quedó patidifuso ante la expectativa de que nos pueden cerrar nuestras chuzos, nuestras grandes fundaciones rápidamente. No sé si ustedes vieron que con el asesinato del youtuber el Kirk, el vicepresidente de Estados Unidos dio la culpa a dos grandes fundaciones gringas del asesinato del Kirk, que son la Open Society y la Ford Foundation. Ambas al día siguiente estaban temblando, ¿no? Porque eso se está moviendo y yo creo que el escenario es aún, vamos a peor escenario, creo que luego nos levantaremos como el ave fénix, ¿no? O eso espero, pero que esto va peor y que son años que hay que ver como, uy, sobrevivimos en cierta manera. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas que has dicho. No vamos a sobrevivir solos, eso está clarísimo. No queremos agonizar, pues hay que organizarse. Y para eso tenemos que hablar. Y además hablar con gente, no la usual suspect, no los que siempre hablamos, sino los que estamos acá y otros. Hay que estar abiertas a muchas cosas. Pero también creo, nosotras como fondo, si no recibimos plata, baila, nos vamos. Nosotros tenemos una misión. Esa misión la complementamos porque queremos en la transformación, hacemos talleres, hacemos investigaciones, hacemos un montón de cosas para que esa transformación sea más efectiva o tenga mayor impacto. Pero la verdad, yo no creo que Fondo Lunaria, y lo digo muy honradamente, pueda sobrevivir en una autosostenibilidad de venta de camisetas o de cosas de esas. No, nosotras damos 6.000 millones de pesos al año. No, pucha.
Si no hay plata de la cooperación y de la filantropía, pues habrá que cerrar las puertas. Lo que tenemos que mirar también es cómo cerramos esas puertas y si las cerramos con dignidad. Y creo que luego vamos a hablar más de eso, ¿no? Te lo prometo, por lo menos a Región te vamos a invitar a hablar más de esto. Sí, Nicole, dale. Bueno, yo me sumo un poco a los comentarios del nivel de urgencia, porque sí, desde Impacte tenemos una hipótesis y es que la cooperación como hoy viene funcionando, definitivamente y siendo escenarios positivos de aquí a 2 años, pues ya definitivamente no va a ser la misma, quizás no exista tampoco. Entonces sí tratamos de tener un nivel de urgencia y comunicar que para nosotros esto pues definitivamente no va a ser una opción. Y hablando un poco de las alternativas, lo que hemos venido explorando, conversando con diferentes organizaciones sociales, pero también actores multisectoriales, es que una de las alternativas, definitivamente sí hay que diversificar los recursos de financiamiento. Nosotros hicimos un sondeo, apenas pasó lo de USAID, lanzamos una convocatoria para entender cómo estaban las organizaciones afectadas y alrededor fueron 90 organizaciones que se presentaron. De estas 63 estaban afectadas, digamos, todos sus fondos, estaban casi el 75% de los recursos que recibían eran de USAID, es decir, de su torta de financiación, de ingresos, de sostenibilidad de sus causas sociales, estaban pues directamente articuladas con un solo donante y una sola manera de recibir recursos, que es a través de las donaciones. Entonces esto es muy significativo porque definitivamente hay que tener una mirada, digamos, con una alternativa de diversificar. Yo tengo mi torta de ingresos de financiación, ingresos de sostenibilidad, que se tiene que diversificar, y un porcentaje muy chiquito debe estar orientado a traer recursos de cooperación internacional y ayuda oficial al desarrollo. Y hemos encontrado, no para todas funcionan el mismo modelo, no para todas funcionan los mismos caminos, pero sí hemos, digamos, mapeado algunos caminos interesantes para este ecosistema. Sobre todo, hay varios ecosistemas dentro del impacto social, pero para este sector de justicia, humanitaria, democracia, creemos que hay 4 caminos relevantes, y uno de esos son los modelos de sostenibilidad. Un poco lo que tú decías de las camisetas y eso, hoy muchas organizaciones también están afrontando la crisis a través de ese tipo de maneras de enfrentar con modelos de venta de productos y servicios, pero no necesariamente tienen que ser productos o servicios que casi que no conectan con nuestras causas sociales, casi que no nos interesan, sino tienen que ser muy enfocados a sus conocimientos, a su experiencia. Tenemos un caso, nosotros estamos trabajando con una organización colombiana que es muy buena en derechos alimentarios, digamos, está en el marco de este sector. Es muy interesante porque pues nosotros no nos imaginábamos algo así, y ellos lo que hacen, ellas también son solo mujeres, ellas lo que hacen es impartir sesiones, capacitaciones, fortalecimiento de capacidades en derechos alimentarios, y ahí pues enfocan muchos frentes de esa cadena alimentaria. Y hoy lo hacen gratis, porque pues es su misión, y digamos a través de la cooperación se puede apalancar eso, pero no lo pueden escalar. Si quieren llegar a más actores, a más regiones y a más territorios, definitivamente necesitan pues recibir un ingreso para escalarlo, no para volverse ricos, sino para poderlo, digamos, multiplicar con diferentes actores. Entonces hoy estamos encontrando con ellos, que es una organización social que lleva muchos años en Colombia, encontrando un camino de crear un producto o un servicio que a través de lo que vienen haciendo años de los años, pues lo potencien y reciban ingresos que en esa torta de diversificación pues cubra un porcentaje de su sostenibilidad y permita también escalar la organización. Entonces un camino interesante es, digamos, los modelos de sostenibilidad, que no necesariamente son modelos de rentabilidad, pero sí, digamos, creo que es muy interesante también, y un poco conecto con lo que tú decías, Fernando, y es cuando yo tengo un modelo de sostenibilidad también me permite tener unas capacidades instaladas en el equipo, a nivel organizacional, a nivel de gobernanza, bien distintas a cuando yo soy un sujeto o una organización que está recibiendo, digamos, como decía la señora de la federación ayer,
solo estirar la mano, un poco creo que sí genera unas capacidades distintas, de verdad, tener modelos distintos de diversificación. Otra alternativa que hemos venido mapeando y sobre todo para este sector son las membresías, ¿no? Membresías que significa atraer una comunidad, digamos una comunidad que hoy ya es una audiencia, esto pasa mucho sobre todo en los medios de comunicación. Ejemplo, Volcánicas es una organización feminista que comunica, digamos, causas feministas muy interesantes, hace periodismo y hoy tiene varias membresías de $10, $5 para contenidos premium, exclusivos o específicos, especiales, que pues les da también una financiación extra a esa torta de financiación. Además recibe cooperación internacional, filantropía y un montón de otras fuentes de financiación, pero sigue siendo pues también una ventana de oportunidad. Eso también, hablando de otros sectores, lo vemos mucho en los clubes de fútbol, ¿no? Las membresías pues es una manera, es un modelo de sostenibilidad donde pues yo conecto, no sé, los 12 partidos en una membresía y tú te vuelves miembro y eso genera pues unas sensaciones también para esa audiencia interesantes. Entonces, pues también venimos viendo y observando otros contextos, otros sectores y trayendo pues algunos aprendizajes positivos, siempre llevándolo a las causas y a las misiones y propósitos sociales y ambientales. Otra alternativa que hemos venido mapeando y está muy interesante es, y aquí ya conecto como algo que viene haciendo muy fuerte impacto hace más o menos 2-3 años, y es las alianzas y las colaboraciones, el trabajo colaborativo, el trabajo colectivo entre actores que no solo son actores del mismo ecosistema o actores, organizaciones sociales, sino comenzar a trabajar con el sector privado. Yo sé que es algo que yo he escuchado en varios espacios similares, que el sector privado, de pronto las empresas, es, digamos, el diablo un poco, pero sí hemos venido comenzando a dialogar con otros sectores como estos, empresas, ejemplo Looker, empresas pues distintas de familias también, que hoy tienen fundaciones empresariales, fundaciones filantrópicas, y nuevos jugadores como los family offices, como los individuos, que tiene una sigla en inglés muy chistosa, pero son individuos que tienen grandes riquezas y que, digamos, hoy están financiando el sector de democracia. Un ejemplo de eso es Luminate, ¿no? Creo que en este ecosistema conocemos a Luminate, que es la concentración de la riqueza de una familia específica que está hoy financiando pues, de temas de democracia en el ecosistema. Entonces, las alianzas, ¿qué significan? Las alianzas estratégicas significan un poco un pensamiento horizontal, ¿no? Un pensamiento de que cada actor tiene algo que aportar a, digamos, unos puntos en comunes, que es una conversación que me pareció súper buena, que se estaba dando ayer, y es cuáles son los puntos comunes, cuáles son los impactos a los que yo quiero llegar también como entidad, como sector privado, y que pues también tienen unos incentivos específicos. Entonces vemos que las alianzas permiten tener incentivos para el sector privado, económicos, tributarios, legales, pero para las organizaciones sociales pues es capital también que está entrando para causas específicas porque tiene puntos en comunes, expertices, conocimiento, también porque aprender de otros sectores pues nos permite traer capacidades nuevas que no hemos venido construyendo por la forma y la arquitectura de la cooperación. Entonces es muy interesante también pues comenzar a que de nuestra torta una partecita sea a través de alianzas estratégicas de colaboración, de trabajo colectivo, con unos propósitos comunes, y ahí digamos han venido surgiendo muchas alianzas que se han consolidado en mecanismos financieros innovadores. Y algo que sí es súper importante es lo que tú decías, no necesariamente todo está a través del financiamiento, es decir, la solución de este problema no es el financiamiento, pero sí la forma en cómo estamos trabajando y articulándonos con los otros, ¿no? La generación de confianza, el trabajo en el que yo tengo una experiencia temática en derechos humanos y yo voy a sumar a esta colaboración mi conocimiento en derechos humanos, pero tú vas a sumar a esta colaboración tu back office, tu experiencia, no sé, fortaleciendo pues la organización
de la empresa, la contabilidad, bueno, como que hay un montón de cosas que se suman en términos de interseccionalidad, intersectorialidad, que permite pues también que fluyan esas alianzas en resultados concretos. Y si quieren conocer un poco más sobre mecanismos financieros, los invitamos también a conectarse con Impactia para hacerlo. Y por último, y no voy a hablar mucho de esto porque ya estoy hablando mucho y me estás haciendo caras, es la filantropía estratégica. La filantropía estratégica, digamos, quiere cambiar un poco la lógica de la filantropía tradicional, que viene muy enfocada en la caridad y en entregar, y hoy quiere, digamos, fortalecer, digamos, la visión de entregar, pero también recibiendo, y significa no recibir retornos económicos únicamente, sino recibir retornos sociales concretos, medibles y claros, ¿no? Entonces la filantropía hoy lo que quiere es, bueno, usted está teniendo impactos, cuénteme cuánto está cambiando la vida de cuántas personas, en qué territorios, para entender también de esa cadena en la que estamos del impacto, cómo usted está de verdad haciendo la diferencia. Entonces creo que es súper relevante también pensarnos en la filantropía estratégica que busca escalar el impacto, maximizarlo, y definitivamente tener unos retornos concretos en temas sociales y ambientales medibles que puedan de verdad demostrar que estamos logrando esos cambios y esa agenda 2030 que pues tenemos en el radar. Yo quiero recoger un poco varias de las cosas que plantearon para hacerles esta pregunta. Estamos diciendo que este es un debate político, donde nos interesa cambiar la lógica de la cooperación para que sea una cooperación por la justicia global, que tenga en cuenta las maneras como entendemos el desarrollo. Pero los mecanismos alternativos que aparecen, los mecanismos concretos, son mecanismos neoliberales. Están la venta de servicios, los fondos de inversión, los bonos por impacto, los pagos por resultados, todos responden a las lógicas del mercado. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo articulamos esas dos cosas? ¿Y cómo hacemos que funcione en la práctica para que estas organizaciones puedan seguir cumpliendo su apuesta misional por la democracia, por la paz, por los derechos humanos, por su manera de trabajar en el territorio y entender el desarrollo, financiándose con estos mecanismos? Claro. Ah, qué chévere, aquí. No, yo no tengo una respuesta, ¿eh? O sea, voy a intentar. Yo creo que a veces somos un poquito… No, a ver, la plata es poder. Y la relación en la cooperación siempre fue de poder. Hay gente, yo difiero, yo creo que ha habido una filantropía feminista o ha habido una filantropía más… Sí, más diferente, como también hemos conocido gente que ha estado en la cooperación internacional, que son gente muy chévere. Pero es una relación de poder la que tenemos. A mí no me vengan, podrá ser más agradable, menos agradable, podrá tal, pero nuestra relación es de poder, igual que Lunaria tiene una relación de poder cuando da plata. Al dar plata tú estás creando una relación de poder. Ignorar esa relación de poder no es… No, podemos decir, podemos hacerla más democrática, más justa, más tal, pero es una relación de poder y me parece que si ignoramos eso, pues ahora no vamos a ser los mejores amigos. Yo no creo. Bueno, yo no lo creo, o sea… Yo puedo intentar ser la más chévere, más sí, pero es una relación… En esa relación, porque al ser una relación de poder, a nosotras, organizaciones o fondos desde abajo, nos toca responder ante a esa relación. Y en esa relación hay unas cosas que tenemos que hacer, yo siempre he dicho, impecables. Nosotros presentamos los informes impecables. Nosotras hacemos todo impecable para que cuando llegue la discusión política no se me vengan con la pendejada, es que usted no presenta el informe, usted lo presentó tarde. Esa no es una discusión que yo quiera tener. No. O sea, la discusión es política y al hacer la política no la vamos a hacer pendejadita de que el informe no está bien hecho o cositas de esas. Eso me parece importante. A mí me parece que no es tan fácil medir nuestro impacto. No sé, si alguien tiene una solución de medir nuestro impacto, yo estoy más que bienvenida a escucharla, ¿no? Nos matamos intentando medir nuestro impacto, además nuestro impacto no suele ser a corto plazo, es a mediano y largo plazo. Sí tenemos impacto, y cuando estamos positivas, pero
esto es una apuesta política y medir el impacto es muy difícil. Lo intentamos a través de indicadores, pinche indicadores, yo no sé a quién le gusten los indicadores, intentamos a través de testimonios, intentamos a través de muchas cosas, pero no es tan fácil, ¿no? Y ahora nos están poniendo de, ¿usted tiene impacto? Y yo digo, yo creo, pero tampoco, o sea, la pongo toda, pero no es tan fácil. Y me gustaría que viniera alguien y nos diera la caja de Pandora y nos dijera, así se mide el impacto. Y yo diría, uy, qué chévere. Yo no lo he encontrado. Creo que tenemos una multiplicidad de estrategias para medir impacto. Nosotras como Fondo Feminista seguimos cuestionándonos si esas son las estrategias que queremos tener y si es la manera de hacerlo, muy cotidianamente, pero no es tan fácil. Pero se nos está demandando un impacto que a mí me parece que no es. Yo que estoy escuchando, ¿no?, que mucha filantropía o alguna cooperación dijo, es que no, los movimientos ya no se financien. Yo digo, ¿qué? No, ya no nos interesa financiar movimientos sociales. ¿Y entonces con quién vas a trabajar? Porque si no van a financiar movimientos, ¿con quién van a trabajar? ¿Con quién se hace la transformación? Por eso digo que en estos momentos uno escucha unas cosas que dice, no puede ser. Y en ese claroscuro estamos escuchando hasta que se reposicionen. ¿Qué dice mucha gente? Yo estoy contando lo que a mí me han contado, yo no soy ninguna experta en este tema, que en la filantropía estamos ante un cambio de generación, ¿no? Quienes mandaban en las grandes fundaciones ya están muy viejitos y está entrando una nueva generación. Esta generación es distinta. Esta generación aún no sabe lo que quiere, ni cómo lo va a exponer. Llevamos, y que me perdonen mis compañeras, llevamos 6 años que la Open Society está haciendo un plan estratégico. No, porque cambió del viejo Soros al joven Soros. Están llevando 6 años en hacer un plan estratégico. Me pregunto si alguno de ustedes nos pusiéramos 6 años a hacer un plan estratégico, ¿dónde estaríamos ahora? No estaríamos. Entonces hay unos lujos que se pueden permitir que el resto del mundo pues no podemos, porque tenemos que seguir trabajando. Lo que digo es, yo no sé dónde estamos. A mí cuando la gente me pregunta, no, ¿qué creo? Por lo menos si hablo desde el fondo que yo represento, la gente va a seguir haciendo activismo, la gente va a seguir haciendo transformación. En peores condiciones, claro, pero también las tuvieron las peores condiciones, ¿no? Lo que nosotras hacemos es darle dignidad al activismo, dignidad a poder transformar cosas, pero la gente lo va a hacer. A lo mejor alguna no, pero la mayoría sí, porque la mayoría está comprometida con las causas. Y yo creo que esa es mi esperanza, ¿no? Y que si nosotros no estamos, pues paila, pues no estuvo chévere cuando estuvo Lunaria, pero ahora ya no está. Vamos a seguir, porque no nos podemos parar en nuestros cambios, en nuestras ideas de transformación, ¿no? En eso yo creo que es así. ¿Qué creo? Que sí, que seamos respetuosos y que la gente tiene su autonomía para decidir cómo quiere hacer las cosas. Y a mí esa imposición de agenda realmente me tiene un poquito, o sea, nosotros no imponemos agenda, los sueños nos imponen, la gente sabe cómo quiere hacer las cosas, la gente sabe cómo quiere trabajar en sus comunidades y que vengamos desde fuera a decirles, no, qué pena, tienes que hacerlo así, 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 no es. Y eso para mí ya está claro. Entonces, en ese sentido sí creo firmemente en la autonomía. Y las agendas, yo creo, y honradamente puede que me equivoco muy a menudo y me molesta a veces, pero a veces me gusta equivocarme, que lo único que nos puede salvar es cierta dignidad. Y vamos a mantenernos en nuestras agendas políticas. Y si nos tenemos que ir, pues nos iremos. Pero no puede ser que durante años fortalezcamos las agendas de las mujeres, de la población LGBTI, del antirracismo, de un montón de causas que las pusimos, y ahorita, porque no son las que tocan, nos alejemos de esas causas. Yo creo que la dignidad y la coherencia tienen que servirnos para algo. Y yo digo, como Lunaria, que hemos estado apoyando todas estas causas, ahora no podemos, ay no, yo no te voy. No, pucha, estamos aquí. Si le subimos el perfil a las organizaciones, les ayudamos a subir con recursos, con propuestas, tenemos que estar en los malos tiempos con ellas también. Ese es mi pensar. Bueno, es que esa pregunta es tremenda. A mí lo único que se me ocurrió es que, pues, recordé a Lederach cuando plantea en su texto de la imaginación moral la idea de que hay que actuar para construir la paz desde la paradoja. Precisamente moverse en esa paradoja porque justo también en clave de Gramsci los claroscuros
no nos permiten actuar con un polo u otro, o sea, con esto así, esto no, sino que hay que intentar reconocer la complejidad del asunto. Entonces, efectivamente yo creo que ante una situación, ayer nos decían con el profe, ¿cómo es que llama el profe? De Brasil, Euclides. Hay que llamar al profe Euclides para que nos diga, para que dé esta respuesta. El profe Euclides nos decía cuáles son esos desajustes o esas, digamos, amenazas internas del mismo sistema, ¿cierto? Y creo que estamos viendo eso precisamente con el tema de la sostenibilidad de las organizaciones sociales, un modelo económico capitalista de mercado que está en sí mismo teniendo una serie de desajustes internos que se está amenazando internamente, pero por ahora se nos está ocurriendo eso también para transformar esta crisis. Entonces yo creo que, pero ahí hay un debate en términos de no podemos salir. Ustedes vieron ayer el profe que decía, por acá círculos de economía solidaria, ¿cierto? Pero que terminan muchas veces otra vez en el círculo de economía capitalista. O sea, hay que tratar de jugar a la paradoja, de pensar paradojalmente para poder sacar de ahí elementos claves, pero sí sin perdernos de los elementos políticos, ¿cierto? O sea, y eso es la dignidad como se está planteando, y eso es que efectivamente un país como estos, lo estamos viendo acá, o sea, empezamos por ahí, no son organizaciones sociales que están pensando simplemente en sí mismas, son organizaciones sociales que han sido amenazadas, perseguidas, y mientras haces eso y tienes que pensar en un modelo de sostenibilidad económica mientras estás también protegiéndote porque te están amenazando, yo creo que ahí hay unos elementos que tenemos que mirar precisamente en clave de cómo funcionan esas perspectivas en términos de sostenibilidad. Yo creo que además de hacer, digamos, este balance en términos de una cosa que región, por eso Isabel te estaba diciendo que te vamos a invitar a pensar la muerte digna, pues porque esa ha sido una reflexión muy importante también en términos de cuándo es el momento de decir, bueno, ya, o sea, lo hemos intentado, esto, y ya es momento de también decir adiós y hacer una fiesta, ¿sí o no? Y hacemos una fiesta bien berraca por 36 o 37 años hasta donde alcancemos. Invitamos a todas a la fiesta. Creo que ahí esa idea también de reconocer la muerte misma como ese ciclo de la existencia de las organizaciones es vital. Y también me pego lo que estabas diciendo, o sea, otra vez desde la paradoja. Desde región decimos, la pregunta no es por la sostenibilidad y la vivencia per se de las organizaciones, sino de el mantenimiento de nuestras luchas, la democracia, los derechos humanos, los derechos civiles, políticos, identitarios, de la cultura, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo que estemos amenazados como organizaciones sociales, es la expresión de unos discursos de ultraderecha que están agotando, cerrando, o sea, táctica militar, quitarle el agua al pez. O sea, esa táctica de ir asfixiando precisamente los recursos hasta que te agotes, y además de eso, lo mismo de la meritocracia, ese discurso, y es que si te terminas y te ahogas como institución, no fuiste capaz de buscar las alternativas suficientes para transformarte. Entonces, encima de todo es la responsabilidad de las organizaciones. Entonces, ahí hay una narrativa también en términos políticos compleja que está puesta, por supuesto, en ese patrón, digamos, ideológico que llamabas neoliberal, capitalista, pero necesitamos allí precisamente encontrar en la paradoja alternativas, porque por ahora, mientras transitamos allí, eso sí, mientras vamos transitando, necesitamos ir recogiendo eso. Y simplemente una cuña que ahorita en el siguiente panel, pues si no le voy a quitar a Cier pues lo que nos va a contar, es que justamente se está pensando entonces,
Si la cooperación sigue, ¿de qué manera seguimos en esa cooperación? Entonces, ¿cómo vamos construyendo una decolonización de esa cooperación? Y cosas concretas, cosas medibles, cosas que efectivamente pasen de un discurso muy bacano que suena y da estatus ahí, toda la cosa, y uno se siente como que, ay, estoy en el último, por decir, decolonización de la cooperación, pero sino con cosas concretas que efectivamente cambien las relaciones que tenemos con los cooperantes, que me encanta, son relaciones de poder que no podemos quitar y que lo que tenemos que buscar son los mecanismos democráticos para transar esa relación de poder. Gracias, y con ese último punto que tocabas, yo creo que voy a comenzar contándoles sobre todo casos reales que venimos pues trabajando y colaborando con otros muy prácticos en aras también de mostrar algunos ejemplos vivitos de lo que estamos viviendo, un poco para afrontar un poco lo que tú decías, lo que decían los dos, sobre, bueno, la crisis no es financiamiento, pero necesitamos traer fuentes de capital, pero también está muy orientada a esa crisis política, ¿no? Entonces, ¿cómo de verdad mantenemos una defensa de la autonomía de la agenda, pues de la sociedad civil y de sus causas específicas a través pues de estos mecanismos que les contaba de financiación innovadora, y cómo en una sola bolsa podemos defender esa autonomía, pero también traccionar recursos para esas causas? Entonces, hoy tenemos un mecanismo, digamos, hemos venido co-construyendo un mecanismo con una fundación. Su naturaleza es fundación, que trabaja, digamos que ha venido trabajando en capitales flexibles, entregando recursos flexibles y de diferentes tipos de actores, y nos juntamos con organizaciones sociales que trabajan en temas de migración. En Barranquilla fuimos a hacer un taller también con el sector privado que estaba afectado también por la migración específicamente venezolana, y a través de este taller comenzamos a entender, bueno, cuáles son nuestros puntos comunes. De vuelta hacemos hincapié en los puntos comunes, qué está necesitando la sociedad civil y los emprendimientos, las entidades que hoy están teniendo causas sociales, impactos sociales y ambientales, y cómo podemos pues estar todos hablando con esos puntos en comunes y creando un mecanismo que nos permita no solo jalar recursos, sino cumplir de verdad esa agenda política, social y económica que nos estamos proponiendo. Entonces, ¿qué salió de eso? Tenemos un mecanismo financiero, hoy se llama Alborada Ventures. Es un mecanismo financiero que está, digamos, financiado hoy en día por la filantropía, esto está muy interesante porque en la gobernanza, digamos, estos mecanismos de democracia, uno de esos mecanismos es que en la gobernanza está la sociedad civil tomando decisiones, ¿no? Está el que viene a traer los recursos también, está los expertos temáticos en migración en ese comité de inversión, el comité técnico, en digamos, los diferentes comités, está la sociedad civil, está los que están trayendo la plata, y son decisiones que se toman en colectivo frente a esos puntos en comunes, que normalmente en el ecosistema, digamos, más financiero y neoliberal se conoce como las tesis de financiamiento, hablando en temas de colocación del capital, y también tenemos una tesis de impacto, hablando un poco en cumplimiento de las agendas políticas, sociales y ambientales, si se trata. Entonces, creo que sí hay mecanismos que hoy están trayendo, digamos, recogiendo esas brechas que estamos identificando en temas políticos y cumplimiento de agendas, pero necesitamos establecerlos, y eso significa crear no solo diseños pertinentes, digamos, diseñar mecanismos pertinentes a esas problemáticas sociales, pero también crear y estructurar las metodologías que nos permitan tener pues una gobernanza robusta para tomar esas decisiones en el tiempo, y que no sea solo de hoy, digamos, diseñamos contigo organizaciones sociales y ya despechado. No, el mecanismo tiene una metodología que mantiene esto en el tiempo, entonces es súper relevante, ¿no? Y por otro lado, creo que es muy importante comenzar a pensar en mecanismos de participación colectiva, digamos, un poco con lo que tú decías sobre la agenda solidaria. Hay un montón de organizaciones que se están pensando, digamos, IC Fundación es una fundación que tracciona recursos y entrega recursos a asociaciones, cooperativas que hoy tengan sí o sí
solo un modelo solidario, pero que estén pues generando ingresos y que estén, digamos, siendo sostenibles, autosostenibles para retornar unos recursos, ¿no? Entonces se entrega deuda, sí, son préstamos, pero todo en el marco del modelo solidario para fortalecer esos modelos y que tengan unos impactos sociales súper claros para pues seguir, digamos, moviendo. Y es su manera de ser sostenible. Si no tuvieran estos préstamos, si no tuvieran estos mecanismos de entrega de recursos que retornan pues a la fundación, no podrían seguir apoyando otras entidades. Entonces creo que sí se vienen gestando muchos mecanismos. Hay uno muy interesante que les invito a conocer que se llama Democrática, digamos, hago acento en TIC, porque está muy interesado en financiar organizaciones de base que estén trabajando en temas de democracia apalancados por la tecnología. Y esto significa que tiene una mirada de escalar, de que la tecnología llega a más territorios, en, digamos, un nivel de impacto quizás más alto, y hoy está entregando tickets o financiamientos de alrededor de $3.000, digamos, el más chiquito. Y está financiando iniciativas de base, no constituidas, pero que también tengan iniciativas disruptivas, que quieran explorar, pilotear, un poco ayer conversaba con una organización que decía, no, quiero explorar, quiero conseguir financiamiento para poder montar una landing page que traccione, bueno, en temas de comunicación y que llegue masivamente a más territorios. Entonces, son iniciativas que de verdad nos permiten fortalecer y promocionar la democracia y pues necesitamos entender también cómo hoy estas nuevas fuentes de financiación están funcionando, cómo yo conecto con ellos, y definitivamente no es una conexión basada en proyectos, definitivamente es una conexión más basada en los perfiles de las entidades, de las organizaciones y las capacidades que tienen instaladas para también ejecutar esas causas sociales en términos de impacto, pero también esos recursos. Bien, las personas que nos están acompañando están que se hablan, entonces yo les propongo, ¿vio? que abramos la conversación y les escuchemos. ¿Listo? Entonces, levantan la mano, empiezo por aquí, 1, 2, muy bien, 3, a mí se me olvida el número. Bueno, buenos días, Gladys Bedoya de la Federación Colectivo Mujeres Urabá. Y me llama la atención muchas cosas de las que hoy se han dicho acá, pero especialmente una palabra, el tema de la muerte digna, pero también el tema de las nuevas generaciones que planteaba Lunaria, ¿cierto? Y esa transición que hay, entonces los claros oscuros es que es, bueno, y yo me permití hacer como una especie de mapa de todas esas palabras pues que hoy hemos escuchado y arranqué por ahí, entonces la muerte digna. Entonces le coloqué la muerte digna y el tema de las nuevas generaciones. Entonces en la mitad coloqué algo que nosotros tenemos dentro de la federación como nuestro tercer objetivo y es el legado. O sea, nosotros debemos reconocer efectivamente que nuestro paso por la vida no es infinito, ¿cierto? Tiene un finito, ¿sí? Y entonces, ¿qué estamos dejando? Y es parte entonces también de lo que hoy están viviendo así como el humano muere, ¿cierto? Las organizaciones tienen también un paso en el tiempo. La idea de la permanencia de las organizaciones tiene que ver con las nuevas generaciones y el legado de los que hoy estamos, que dejamos. Pero, y ahí viene un pero bien grande y es, ¿queremos que ellos sigan haciendo lo que nosotros veníamos haciendo o vamos a hacer un legado respetuoso, reconociendo y considerando esas nuevas formas de ver y de hacer las cosas, especialmente porque nos cubre una tecnología impresionante? Entonces, yo decía, listo, muerte digna, vamos a hablar en esa transición de la muerte digna, nosotros nos vamos, pero las organizaciones quedan, hay un legado y ese legado debe ser o establecerse dentro del reconocimiento, del respeto, de la dignidad, son palabras que dijimos aquí ahora, ¿cierto? Pero las estamos planteando desde nosotros, perdón lo que voy a decir, ¿cierto? Pero desde nuestro ego, es que hoy estamos aquí, nosotros, hemos hecho esto nosotros, ¿cierto? Y quizás los que vengan, ¿cómo lo van a hacer? Seguramente no lo van a hacer tan bien. Entonces,
aparte del reconocer, de entregar ese legado, de permitir que ellos hagan, es también un tema de dignidad, es un tema de respeto y es un tema que planteaba una conferencista ayer aquí y digamos que dentro de nuestra organización, en una región que ha tenido que vivir y pasar por tantas cosas, nosotras hemos planteado, porque además es una organización liderada solo por mujeres, hemos planteado que ese legado está en ese contexto de la conferencista de ayer, que creo que era la de Podium, no recuerdo bien, y era reconocer, actuar y proyectar. O sea, reconocer lo que pasó, perfecto, nos han pasado muchas cosas, pero en aras de que vamos a dejar un legado, ¿qué le vamos a dejar a los que vienen? Tristeza, rencor y pobreza, o le vamos a dejar una mentalidad de hacer, de cooperar, de trabajar en conjunto, de transformar, de actuar, ¿sí? Y de ese actuar es pensando claramente en el futuro, o sea, ellos también en el futuro deben pensar en qué van a legar, ¿cierto? Entonces era reconocer, actuar y proyectar el futuro, ¿sí? Entonces hay un tema ahí que uno dice, sí, estamos en unos claros oscuros, pero nuestras organizaciones deben empezar a hacer como esa transformación pensando y reconociendo que los otros y sobre todo las nuevas generaciones tienen mucho que aportar, obvio, mucho que aprender también, pero nosotros mucho que dejar y enseñar. Gracias. ¿Cómo estás? Buenos días a todos y todas, todos. Como haciendo algunas preguntas sobre lo que hemos venido conversando desde ayer, quería como hablar un poco del Urabá. Una de las compañeras ayer hizo alusión a uno de los efectos que dejó el multifondo en nuestra región. Entonces, yo nací, crecí en Apartadó y tuve la felicidad de volver de nuevo a mi tierra, y es distinto cuando uno regresa pensando en la memoria y los orígenes del lugar donde nació y creció. Es absolutamente poderoso. Y podríamos pensar un asunto en doble vía, ¿cierto? Hoy pues la situación que planteaba la compañera es cierto, durante muchos años hubo toda la oferta del Estado en el nivel territorial, local, departamental y nacional, pero también teníamos toda la oferta de la ONU, y durante todos esos años hubo una especie de acondicionamiento. Las personas aprendieron que se les daba transporte, alimentos, incluso hospedaje para trasladarse de cualquier lugar de los 11 municipios al lugar donde íbamos a hacer la actividad. Pero fue un asunto que se hizo durante muchos años. Entonces ahí hay una corresponsabilidad del multifondo, ¿cierto? De que ya hoy te digan, bueno, si no me permites el pasaje para ir, hay gente que en realidad no lo tiene. O sea, hay una realidad de precariedad. Hay una realidad de que hay muchas personas que no tienen trabajo, estando y viviendo en un lugar donde hay, por supuesto, generación de empleo para ciertas personas, para mucha gente. Por ejemplo, en Puerto Antioquia, la obra de mano calificada la traen de afuera, y la oferta que le hacen a la gente de la región es de técnicos, del SENA, o de aprendices, o de voluntarios y voluntarias. Entonces, creo que ahí el asunto de la oferta de trabajo digno también tiene que ver, porque entonces nos ponen en un lugar, es un lugar donde somos muchos de nosotros y nosotras somos víctimas sin posibilidades de generación, ingresos de dignidad. Entonces, en ese sentido también la pregunta es, ¿cómo hacemos para que la oferta que hay de las distintas organizaciones y de la cooperación podamos hacer una especie de laboratorio, ¿sí? Donde tampoco… Y hay que pensar también la idea de que la gente que viene de afuera, de Bogotá, de Medellín, incluso de otros países, pues nos siguen teniendo como sujetos de formación, de capacitación.
no nos ven como personas que, allá hay mucha gente muy tesa, hay 11 universidades, hay gente que tiene pregrados, posgrados, doctorados, que ha tenido trabajos en el Estado, de organizaciones sociales, pero siguen viéndonos con un lugar de víctimas, de personas vulnerables que necesitan ser intervenidas desde afuera, y que la gente experta está afuera y la gente que está dentro de los municipios como si no tuviéramos la capacidad para hacer proyectos, elaborarlos, pensarlos, ¿sí? Entonces podríamos pensar en una especie de laboratorio, ver las posibilidades, las capacidades, lo que hay, lo que existe, y también porque hay unas iniciativas que requieren un poquito de empuje. ¿Cómo hacemos para que esas iniciativas que estamos pensándonos, la autogestión, también tengamos un poquito de estímulo para seguir haciendo? Porque bueno, recientemente, yo hablo de Memorias Vivas, de la que hago parte. Las compañeras de Asovich esta mañana presentaron 2 galerías. Memorias Vivas de Urabá Darién, Bajo Atrato, es una plataforma de turismo de memoria. Nosotros queremos que la idea de extractivismo sobre lo colonial, sobre la identidad y sobre las víctimas, nosotros no queremos que sigan narrando sobre nosotras, al contrario, nosotras queremos narrar nuestra propia historia. Nosotras, a través de nosotras, que la gente que vaya al Urabá empiece un poco a romper ese estigma de que no van a Urabá porque qué miedo, la guerrilla nos van a secuestrar, todavía sigue pasando, porque lo que tenemos, la percepción que se creó sobre el Urabá, por supuesto que la gente describió la guerra, pero hoy no somos lo que ya. Y entonces aquí con una galería que está blanco y negro, que es emblemática porque nos dice sí pasó, sí tuvimos guerra de baja intensidad. Nosotras hoy le estamos diciendo al resto de la región de que podemos pensar unas narrativas distintas de la vida, de afirmación. ¿Cómo hacemos para que la cooperación internacional apoye? No solamente, esta es una iniciativa, hay otras muchas, y para terminar, hay otras muchas que están poniendo la afirmación de la vida y la narración sobre las cosas buenas que hacemos, pero ¿cómo lo hacemos para que lo hagamos con la gente que hacemos parte de la región, también con el Estado y también con la cooperación? Intentando desactivar ese colonialismo. Entonces, no, ustedes tienen que decir esto, hagan aquello, hagan lo otro. La academia ya dijo que esto fue los hechos victimizantes, entonces sigamos contando la historia a través de esa. Y ¿cómo hacemos también para salir del shock? Porque estamos, después de la guerra, lo que nos quedó quedamos como paralizados. ¿Cómo hacemos para movilizarnos después? Y también para no despolitizar a las organizaciones. Termino con este ejemplo. En estos días hubo un cierre de una acción justo de un programa de la ONU, Defensoras, con una organización LGTBI de Urabá, y cuando uno va a ver la narrativa de un mural, están totalmente despolitizados. Ellas no pudieron poner su propia bandera, la bandera LGTBI no la pusieron poner, la bandera lésbica no la pusieron poner, el texto no lo pusieron poner. Entonces, ¿cómo hacemos? Y la pregunta que hacían ayer, ¿cómo hacemos para que en busca de los recursos nosotras no nos perdamos en los orígenes de quiénes somos, cómo somos, de lo que queremos poner, para también poner nuestra impronta y no corresponder necesariamente a ese impacto? Es que no, el indicador era este, es que el impacto era este, la narrativa era este. Entonces nos perdemos, nos despolitizamos, y en ese sentido la cooperación entonces sigue en un trabajo de indicadores por un lado, pero la vida, la afirmación de las formas de vida de los lugares tendería a perderse. Gracias. Bueno, yo creo que se ha venido como configurando un mapa de la situación que estamos viviendo, efectivamente ese movimiento estructural que está teniendo la cooperación internacional en todas sus modalidades, la humanitaria, la del desarrollo, la bilateral, la multilateral. Hay un movimiento grande en general en este sentido. En un auge de mundo, de una crisis de mundo donde la guerra otra vez vuelve a ser el gran fantasma articulador, y que tiene un grave impacto pues en este contexto en las democracias modernas. Efectivamente el auge de la derecha siendo pues que es una de las causas pues que está generando este movimiento también de manera drástica y acelerada. Entonces creo que estamos tratando de entender ese movimiento y hacia dónde estamos. Yo creo que estoy de acuerdo con él en el sentido de que todavía no sabemos hacia dónde va. Ese movimiento lo estamos viviendo y no sabemos hacia dónde va.
eso es una oportunidad también, porque podemos incidir en el movimiento. Creo que es por eso que también estamos en este evento tratando de hacer esa lectura y tratando de ver cómo surfeamos esa ola para movernos libremente en ella, sin que necesariamente nos lleve o nos ahogue. Entonces, un poco lo que quiero poner es que estamos viviendo ese movimiento hacia un cambio más estructural. Sin embargo, estamos en la situación en la que estamos. Y eso significa que estamos en el proceso de transición viviéndolo. Y no sabemos qué hacer frente a él. Estamos tratando de actuar con herramientas y decir, bueno, busco un proyecto por acá, busco otra alternativa de financiación, se crea otro fondo, se busca, y estamos tratando como de no ahogarnos, ¿sí? Entonces, la pregunta que yo les quisiera formular un poco en ese contexto es, ¿dónde estarían las prioridades en este momento? En ese movimiento grande que estamos teniendo de la cooperación, ¿cuáles serían como las prioridades para entender ese movimiento? Y para las organizaciones sociales de la sociedad civil, comunitarias, populares, de base, las que se financian con la rifa, las que siguen haciéndolo y no dependen tanto de los recursos de la cooperación internacional, pero claramente sí están teniendo los impactos humanitarios de que organizaciones tan importantes que protegen derechos humanos, protegen la democracia, dejen de existir, pues que básicamente le vienen los actores armados encima. Entonces ahí también hay otras prioridades. Entonces un poco lo que quiero preguntar es las prioridades en el movimiento estructural, pero también las prioridades en el proceso de transición, porque ustedes bien lo decían hace un rato, una organización que se dedican a hacer memoria, a defender los derechos humanos, a educar al pueblo, etcétera, etcétera, pensarse ahora en vender servicios, pensarse sin tener esas capacidades y un poco esperando a ver cuándo se van a morir. Yo creo que la muerte pensada, como lo dirían en el tarot, más desde una perspectiva transformadora, nos pone también a pensar que las organizaciones sociales hemos sido un instrumento, no el fin en sí mismo. Fernando lo decía hace un rato. Pero han sido instrumentos muy importantes que han logrado contener situaciones muy graves. Entonces, ¿cómo pensar más bien en que no hablar de la muerte como algo de desaparecer absolutamente, sino transformar, como un proceso de transformación para que las organizaciones puedan identificar dónde estarían las prioridades en este proceso de transición? ¿Sí? Y efectivamente, si una de las prioridades es desaparecer como organizaciones, creo que lo que sí no debe desaparecer es la prioridad central desde mi punto de vista, que es la defensa de la democracia, la defensa de los derechos humanos, que creo que es donde deberíamos seguir poniendo el acento. Fernando lo decía hace un rato también. Lo más complicado que podríamos, digamos, tener de toda esta situación es que efectivamente nos quedemos sin las herramientas para seguir defendiendo esa apuesta común de una vida digna, de una apuesta democrática distinta, de un mundo diferente. Entonces, claro, las organizaciones son un instrumento, no son el fin para eso, pero como instrumento que ha sido importante, ¿cuál sería la prioridad para una organización popular de base en esa transición? ¿Qué debería empezar a hacer? Porque el otro síntoma que estamos viviendo cuando estamos, muy bien lo decían allá, en la lógica de proyectos es que los proyectos, ya repito, los proyectos rápidamente nos ponen están en lo urgente, y mientras usted está atendiendo el proyecto no le da tiempo de pensarse en esto que es necesario, y que si no lo piensa ya, pues usted sí puede morir como organización. Entonces, ¿dónde estaría la prioridad para una organización que está en esa situación, atendiendo un proyecto, atendiendo la respuesta del cooperante? ¿Qué debería por lo menos un pasito dar que ustedes sugerirían? Vea, organización, por lo menos haga esto nuevo, que no es solo seguir atendiendo ese proyecto que es lo urgente. No me odien, pero es la tarea que me corresponde. Bueno, buenos días para todas, para todos. Muchas gracias por las presentaciones. Yo vengo de una organización pequeñita, una ONG del norte del Cauca que se llama la Corporación Ensayos. Bueno, es pequeñita, no tan pequeñita, es como de la mitad. Hemos recibido apoyo, digamos, durante 17 años de diversas fuentes, otras organizaciones nos han fortalecido y hemos vivido muchos momentos, ¿no? En esta idea como de que somos como organismos vivos y tal. Hemos pasado de ser un equipo de 2 personas en el peor momento a 9 con contratos laborales en el mejor momento y ahorita somos 7 todos con OPS sobreviviendo un poquito, ¿no? Cuando era la pandemia y éramos ese momento donde nos presentamos a 10 convocatorias y nos salieron 2,
nosotros también pensamos en, no, ya hay que cerrar este chuzo, ¿ya para qué? Ya no avanzamos, ¿no? Pero pues después la suerte nos dio otra vuelta y volvimos a echar para arriba y tal. Yo escuchándoles ahorita pensaba, y en este momento coyuntural, ¿será que, o sea, nosotros pensábamos siempre en crecer, ¿no? En crecer y que el equipo se fortalezca y que todos tengamos las mejores condiciones laborales. O sea, el crecimiento también era un sueño de nosotros, ¿no? Como organización, pues para ser sostenibles. Entonces estoy pensando si el decrecimiento en este momento de claros oscuros para las organizaciones también puede ser un horizonte, y si ustedes lo han pensado por ahí. Antes de la muerte digna y de cerrar todo, a ver si podríamos pensar en un escenario así. Y tenía otra pregunta, pero me olvidé. Bien, les propongo entonces que cada quien recoja las diferentes preguntas, observaciones y se vaya refiriendo a ellas de conjunto. ¿Les parece bien? Que empiece Nicole, ¿cierto? Bueno, estuvieron muy chéveres las preguntas, gracias. Respondiendo un poco a la colega del Urabá, de cómo hacemos para que pues toda esa oferta y que podamos, no sé, hacer un laboratorio, que me parece súper chévere esa palabra, porque pues definitivamente Impactia le encanta los laboratorios, los pilotos, los experimentos, a ver qué aprendizajes, errores y cosas salen ahí. Y creo que algo que viene gestándose muy interesante, y sobre todo en el marco de la ONU, como tú decías, el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas viene haciendo pilotos ya hace un tiempo, también para cambiar las lógicas del financiamiento, pues porque también viene haciendo una lectura de este panorama hace unos años, y ellos vienen lanzando diferentes pilotos para traer recursos colectivos a esa misma bolsita, y no caer, digamos, en estos, digamos, procesos nocivos que hoy, digamos, tanta cooperación y tanto financiamiento que ha llegado al Urabá, y hoy, digamos, pues esa concentración de recursos pues no se ve reflejada en diferentes iniciativas que permitan pues fortalecer pues todo el ecosistema del territorio, la autonomía también económica y los diferentes procesos sociales. Entonces yo creo que es chévere también traer esos casos en el que la ONU dice, bueno, vamos a catalizar esos recursos que yo tengo para temas de paz en Colombia, y le va y le propone al sector privado, como los fondos de inversión de impacto, venga, traiga un poquito de esos recursos, yo le ayudo, como ellos están muy interesados en suavizar sus riesgos de inversión, financiamiento, y muy conectados con las causas también de la agenda del Plan de Desarrollo Nacional, etcétera, y le dice al Fondo de Impacto, venga, traiga sus recursos, yo le pongo esa garantía de que si usted pierde yo le pago, pero venga e inviertan en estos territorios PEDER, ¿no? Entonces creo que es una alternativa interesante, lo ha piloteado y le ha tenido unos buenos aprendizajes, y hoy está colaborando un montón con actores bien distintos a su naturaleza y conociéndolos también pues en esos procesos. Entonces creo que interesante pensarse en que un laboratorio para el Urabá puede ser una organización que se apersone de concentrar esos pensamientos y esos capitales en un mecanismo que hoy no sabemos si es un mecanismo, es un fondo o es un mecanismo de pagos por resultados, que es algo que viene gestándose un montón, y lo que sea, pero que sea adaptado al territorio, a las necesidades políticas, sociales, pero también económicas del territorio. Yo creo que también es importante que la sociedad civil se empodere en tener un rol político en la toma de decisiones del financiamiento, y proponer pues esa agenda y convocar a aquellos que tengan el capital, pero el conocimiento también es clave, y es uno de los roles en los que vemos a la sociedad civil por su componente técnico y conocimiento del territorio. Entonces chévere también experimentar un poco en el Urabá con esas formas de conectar el capital. Por otro lado, respondiendo, bueno, no sé si me faltó algo ahí de las varias preguntas que hiciste, pero respondiendo un poco a lo que, ¿dónde estarían las prioridades? ¿Dónde estarían las prioridades
en el movimiento de la cooperación estructural. Yo creo que es importante, pues acá hay diferentes prioridades, la cooperación internacional y cuáles son las prioridades que hemos venido conversando con varios cooperantes, filantropía, y cuáles son sus prioridades. Definitivamente ser catalizadores del desarrollo, no ser actores relevantes en el desarrollo, como antes se concebía un poco que es un rol fundamental, sino ser catalizadores y apalancadores de más recursos, ¿no? Entonces yo creo que sí, y esto no viene pasando este año, esto viene pasando ya hace unos años, y un poco retomo el ejemplo del Fondo Multidonante, ¿no? Son catalizadores porque vienen a sumar a las agendas sociales y políticas económicas pues recursos, pero no lo van a hacer solos porque no tienen la suficiente el recurso, pero tampoco porque no lo quieren hacer solos, necesitan también otros capitales para maximizar el impacto que se están proponiendo y escalar también el impacto. Entonces creo que ya hay una configuración alrededor del rol de la cooperación, y es comenzar a ser catalizadores con otros actores de distintos sectores. Entonces un poco la configuración de la cooperación está por ahí, y creo que es súper relevante que las organizaciones comiencen a pensar también en el fortalecimiento de sus entidades, de sus equipos de trabajo. Algo que hemos venido notando y desde hace rato con el informe de Cívicos es que el fortalecimiento, digamos, la inversión de la cooperación en fortalecimiento de capacidades para la sociedad civil era del 1.5%. Y esto es súper relevante para que las organizaciones dejen de ser tan vulnerables. Necesitan tener conocimientos en planificación estratégica, gestión financiera, comunicación, como todos y todas sabemos acá, gobernanza y liderazgo. Entonces creemos que pues es una buena oportunidad para que si hoy estamos ejecutando proyectos y seguimos pues con ese frente de ejecución, pues nos dediquemos también y saquemos, digamos, tiempo a fortalecer capacidades en estos diferentes aspectos para de verdad darle una mirada y configurar y fortalecer y aportar a las reconfiguraciones de la cooperación desde ese conocimiento, ¿no? Y respondiendo a la última pregunta del compañero en el decrecimiento de las organizaciones sociales, yo creo que es muy buena la pregunta, y desde el lado de Impactia, digamos, nosotros somos una startup y como somos startup, recibimos financiación, digamos como que nos inyectan, crecemos, nos achicamos y nosotros logramos ser casi 40 personas en Impactia, ¿no? En un momento en el que la financiación en el marco de la inversión de impacto fue muy fuerte, y hoy que está tan en crisis por la policrisis, porque también afecta al sector financiero un montón, y de inversión de impacto, pues nos redujimos considerablemente. Entonces sí es una decisión muy estratégica, pero definitivamente hay que hacerlo, es muy doloroso, porque pues uno ve los compañeros, yo que llevo casi 5 años en Impactia, pues he visto un montón de salidas, etcétera, pero definitivamente sí es una de las maneras que pues fortalecen pues la no muerte de las organizaciones. Creo que es una manera que es muy pragmática de ver pues estos procesos. Gracias. Bueno, quiero empezar por agradecerle a Gladys la reflexión inicial. Te quiero decir que nos la vamos a llevar en el corazón para nuestras conversaciones internas sobre esa relación de lo que significan las nuevas generaciones, los legados, también la mirada que unas generaciones tenemos sobre las otras, siempre en la lógica de están en deuda con la que está pasando. Entonces te lo agradezco muchísimo porque hace parte de una cosa existencial de nuestra organización hoy, y por lo menos a mí me dio en el corazón. Entonces gracias, Gladys. Miren, con relación a las prioridades, yo, si te entendí, Diego, no podría hablar por plantear cuáles deberían ser las prioridades de una organización de base, jamás. Nosotros no lo somos. ¿Cuáles serían las nuestras que hoy creemos en este momento estructural? Yo creo que muy fuerte en asuntos de agenda, de incidencia internacional
y local, y ahí conecto con lo que nos planteaste al inicio de una suerte de enfrentar la mirada a los amigos y amigas de las ONGs internacionales, donde por mucho tiempo nos dijeron, enfrenten esta situación tan difícil, no sé qué, que la ciudadanía, ustedes pueden, no pierdan la esperanza y cosas de esas. Pues básicamente es devolverles el asunto y decirles, venga pues, tomemos esas banderas de necesitamos una incidencia en sus parlamentos justamente para posicionar la idea de que la cooperación es más el aporte a la justicia global, es decir, cómo allí hay un compromiso entonces, si se quiere, de un movimiento de ciudadanía internacional, de agenda internacional para proteger la democracia, y nos toca hacerlo acá, pero nos toca hacerlo allá, y entonces esa idea de mirarnos, de enfrentarnos, que es mirarnos de frente, empieza a ponernos entonces en un nivel de tensión política y de perspectiva decolonizadora también, y es, venga, estamos compartiendo un problema común. Ya no es usted con su autoridad y diciendo, vea, aquí le damos unos recursos para que usted resuelva los problemas allá, sino que estamos de alguna manera reconociendo un problema de amenaza sobre la democracia y los derechos humanos en las latitudes, y en ese sentido creo que reconocer que estamos en el mismo campus de problematización es, a mi modo de ver, uno de los primeros pasos para pensar esa decolonización. Compartir el problema y tratar de reconocer que estamos siendo afectadas por ese problema. Y creo que en esa agenda de incidencia entonces internacional y local, también en términos de cómo logramos unas estrategias de posicionamiento cultural sobre el lugar de las organizaciones de la sociedad civil como bien público, y allí necesitamos también muchas experiencias sobre cómo colocamos mensajes, sentidos educativos y culturales y políticos a favor del lugar de las organizaciones y la defensa de los derechos humanos, la democracia, la paz, la participación, como un efecto de una democracia sana, nosotras mismas como organizaciones, de una democracia que mantiene la autonomía y las libertades de las organizaciones sociales. Yo creo que ahí hay un asunto prioritario. Ahora, ¿cómo hacemos eso si se nos quita el agua? Si se nos acaban los recursos, creo que ahí nos toca justo esto que estamos tratando también de plantear en medio de la paradoja, buscar alternativas diversas, colectivas, para poder precisamente ir avanzando en esos, digamos, objetivos de incidencia. Con lo que nos planteaban del laboratorio y también conectado que algo se dijo ahorita sobre los indicadores, Región también ha pensado que hemos en un momento de nuestra historia abandonado la reflexión técnica como un hecho político. Es decir, cuando teníamos una financiación que digamos se preocupaba poco por la idea del impacto, las evidencias, y básicamente uno le hacía un contexto de 40 páginas y le entregaba eso, y ya los matados leyendo, o no lo leían los cooperantes, pues no sé, Carlos, si leían esos contextos que así, no, ¿cierto? Eso tan largo. Pero básicamente entregamos esos análisis pues casi de ministerios pues y de transformaciones. Esas eran nuestras maneras de rendir, y decíamos que lo técnico era neoliberal, capitalista, eso no hay que mirarlo. Yo creo que ahí hay una reflexión importante para hacer en términos de cómo cedimos un campo de disputa, que es lo técnico, para justamente debatir allí los elementos de tipo político y no quedarnos sobre la idea de solo se miden ciertas cosas impuestas por las cooperaciones, ¿sí? Y de una manera específica. Yo sí creo que necesitamos politizar los indicadores, volverlo un campo de disputa para que tengan capacidad de tener identidad cultural, para que tengan capacidad de que esos indicadores puedan ser dar cuenta de esos indicadores a través, por ejemplo, de formas oralizadas de los territorios, mecanismos distintos para pensar los informes y presentar los informes, pero allí el campo de disputa para ahí otra clave de decolonización es, venga, pues pensemos los indicadores conectados a los territorios, conectados a las identidades culturales,
conectados a la transparencia y a la idea precisamente de que esos recursos deben ser bien utilizados en términos de transparencia, ética, etcétera, etcétera. Y que no nos vaya a pasar como es hoy el triunfo de lo que los estudiosos en educación llaman el neoinstitucionalismo económico de la educación, y es que solo existe lo que es medible y por tanto solo se enseña lo que es medible. Porque si rápidamente a mí me están diciendo que con este indicador te mido tu educación, los currículos dieron la vuelta a que solo existe en la experiencia educativa y pedagógica lo que es fácil de medir. Por tanto, toda la experiencia educativa que se salga de allí, pues decimos que no sirve, no existe, no hay que darle espacio porque además rápidamente nos están evaluando. Entonces no podemos, digo yo, o mejor dicho, no para que no suene como con cantaleta, deberíamos poner como una prioridad de campo de disputa precisamente esos indicadores, porque el que controla el indicador, pues controla la metodología y controla la agenda de alguna manera. Entonces creo que necesitamos ahí en términos técnicos poner eso. Y ya para terminar, Isabel, ni aquí tampoco, o sea, yo está poniendo quejas en público. La perspectiva del decrecimiento es una perspectiva de alternativas al desarrollo. Y eso significa, o sea, es una apuesta política, o sea, no es contracción, sino pensar que el fin último no es el crecimiento, entonces pensar otra lógica. Pero eso no significa precarización laboral. O sea, la perspectiva, otra vez, es una perspectiva alternativa al desarrollo, que es no todo tiene que ser crecimiento. Decrecer es pues lo más disruptivo en términos pues políticos, pero no puede confundirse con la idea de la organización social. Para poder sobrevivir debe precarizar su vida. Y aquí vendría otro debate muy importante que seguramente no nos va a dar el tiempo, y es precisamente la precarización de la vida laboral de las organizaciones sociales, y eso cómo está con los discursos también puestos ahí, no, para que usted se mantenga, entonces vaya al voluntariado, haga esto, etcétera, etcétera. ¿Cómo logramos también poner un debate sobre este es un sector de la sociedad y de la economía que reporta indicador al Producto Interno Bruto, que genera riqueza también redistributiva, no tanta, bien chiquitita, pero sí dignidad en términos de un sector que se profesionalizó? Entonces ahí tendríamos que poner otros debates alrededor de lo que significa también esta variedad del ecosistema de la sociedad civil y cómo está jugando allí y cómo juegan las organizaciones de base con las ONGs pequeñas, medianas, las fundaciones empresariales, hoy el lugar económico que le han puesto a las universidades, que se vuelven competidoras también con las ONGs. Y otro tema será pensar la manera como el ecosistema de las fundaciones empresariales hoy en este país generan impacto. No vamos a tener tiempo de hablar de eso y por eso no lo voy a calificar. Generan impacto en el tejido organizativo del país. Y eso lo tenemos que mirar porque no es tan simple como decir que mueven 4 billones de pesos. Que mueven 4 billones de pesos las fundaciones empresariales y el sector privado para lo social. Bueno, brevemente, muchas gracias por las preguntas. Pues a mí me sabe un poco mal que les haya puesto el concepto de muerte digna, pero también digo, ¿por qué no? Porque como buena judeocristiana nunca hablamos de la muerte y a lo mejor deberíamos hablar más de la muerte, ¿no? Yo siempre digo en lo personal, pero también cuando hablo de muerte digna digo que sea digna, ¿no? O sea, viene con apellido y en ese sentido tiene que dejar un legado el que queramos y que es un legado positivo. Yo creo que morirse no tiene por qué estar mal, ¿eh? Puede ser bueno incluso, ¿no? Porque hemos hecho el trabajo y lo hemos hecho como queríamos y hemos conseguido algo. Nosotras, como Lunaria, que trabajamos con personas jóvenes, yo digo, uy, las personas jóvenes hacen, deshacen, se van para acá, se van para allá, pero ojalá les quede algo, ¿no? Que donde vayan en la vida, pues les quedó que sí, que peleamos por un feminismo incluyente, radical, que cabemos todas, todos, ¿sí me entiendes? Entonces ahí, pues está ahí, yo creo que eso es importante, ¿no?
No nos podemos perder buscando plata. Ese es un gran tema. No, tenemos que ver y no es tan fácil a veces porque todas tenemos necesidades estructurales de mantener nuestras maquinarias como también y de nuestros compromisos que hemos adquirido con organizaciones. Pero no toda la plata es buena, yo creo que también hay que ponerla y hay plata que no gusta y ya depende de cada organización decidir qué platas coge o no coge. Nosotros como Lunaria tenemos un código de ética y hay platas que no cogemos. Y eso está claro, yo creo que es una conversación que además deberíamos tener todas y todos en nuestras organizaciones. Hay plata que no vamos a coger o hay plata que sí, cada uno tiene todo el derecho y autonomía de decidir. Pero que es un tema confuso, yo creo. Bueno, confuso no, complejo, perdonen la palabra. ¿Y dónde estamos? Yo creo que también es una oportunidad donde estamos ahora. Una, para no perder la calma, que hay que respirar. No hay que ponerse tan nervioso. Yo cuando veo a veces, respira, salte, vuelve. No nos vamos ya. A ver, respiremos, ¿no? Es un periodo de reflexión y es un periodo también, entonces, que nos preguntemos cómo hemos hecho nuestro trabajo y cómo lo podemos mejorar. Y no lo veo así como, no hemos hecho todo bien, o por lo menos yo hablo de lo que yo represento y hay muchas cosas que se pueden hacer mejor. En todos los sentidos, no solo mirando en resultados, sino en el proceso, en quienes hemos involucrado, en muchas cosas. Entonces, también lo veo como una oportunidad de hacer las cosas mejores, ¿no? Y ya para finalizar, yo creo que tenemos un problema. Lo siento mucho. Nos están quitando la platica y nos están quitando derechos. Entonces, paila. ¿Sí me entienden? Nos costó tanto conseguir derechos y en 5 minutos nos los pueden quitar. Eso es lo que estamos viendo en otros países. Entonces, sin plática vamos a tener que defender. No es tener más derechos. No, esto ya se fue. Lo que vamos es a defender lo que tenemos para no ir para atrás. Esa es una realidad y yo creo que eso merece que lo hablemos. ¿Cómo vamos a defender lo que tenemos? Y eso no es tan fácil. Yo digo, pucha, no puede ser. En 5 minutos, ya, tenían el derecho al aborto, plus, se les fue, no, que tenían tal, también, o sea, o los derechos trans, o los derechos, sí, de las lesbianas, se están yendo todito y muy rápido. Y a mí eso sí me asusta, personalmente, ¿no? Esa agenda de retroceso. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo defendemos entre todas y todos lo que conseguimos con arduo trabajo, creo yo? Y yo creo que sí, lo hicimos en un momento y bueno, con las coyunturas y cosas, hemos de educar a los donantes. Tenemos que hablar con los donantes en una relación ojalá no tan poderosa de que, o sea, sí es una relación de poder, pero nosotros sí hicimos trabajo de educación a donantes, porque a lo mejor el donante no tiene por qué tener así mala intención, pero puede ser ignorante. Y entonces sí hay una educación que hacer ahí, no es fácil, pero bueno, vamos para adelante, como dicen. Y entonces, muchísimas gracias y sí, hay que ser positivas. Muchas gracias. Bien, hemos tenido una conversación maravillosa. Muchas gracias, Nicole, Fernando, Elena, a ustedes. Yo quiero dejarles 3 asuntos abiertos aquí que creo que aparecieron con fuerza. Les decía al inicio que íbamos a salir con todas las respuestas, obvio no. Estamos en el momento de la transición, en el claroscuro, en el movimiento, y ahí este es el momento de las preguntas, de los análisis, de las reflexiones. Entonces hoy no tenemos respuestas, eso es muy importante, pero sí podemos construir mejores preguntas y creo que a eso ha ayudado esta conversación, a colectivizar las reflexiones y a perfeccionar las preguntas que tenemos y un poco a priorizarlas. Y eso es muy significativo y necesitamos más espacios como este y por eso muchas gracias al IPC por abrir este escenario. Lo segundo es la sensación, el movimiento que ha generado esta idea de la muerte digna. Hemos puesto toda nuestra capacidad, nuestra fuerza, nuestro recurso a pensar cuáles son las alternativas, cómo salimos de esto, cómo cambiamos. Pero no hemos incluido la variable de, bueno, cerrar es una posibilidad. Ser un cierre digno, ¿cierto? Ahí las organizaciones también tienen o tenemos la posibilidad de decidir. Ahora, la pregunta frente a esto es, ¿cómo se afecta la democracia? ¿Cómo se afecta la construcción de la paz? ¿Cómo se afecta la exigibilidad y la promoción de la garantía de los derechos humanos si estas organizaciones empezamos a cerrar?
porque efectivamente nuestro trabajo ha contribuido a fortalecer la democracia, a avanzar en la construcción de paz y avanzar en una garantía de derechos más amplia, más diversa. La prueba de que la extrema derecha nos quiere debilitar quitando recursos es porque ha funcionado, es porque hemos hecho bien nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo ponemos esa conversación del cierre digno, de la muerte digna y de los efectos que esto va a tener? Y lo tercero es que no todos los espacios de conversación sobre sostenibilidad de las organizaciones sociales se están preguntando por los asuntos políticos. Muchos espacios en lo que hoy se denomina el ecosistema de la sociedad civil tienen la reflexión puesta única y exclusivamente en el tema financiero. ¿Cómo nos ingresa más plata? ¿Dónde la conseguimos? Si ya no está en la cooperación tradicional al desarrollo, ¿dónde está la plata y cómo la conseguimos? ¿De quién es? Ahí no está la pregunta, ¿cierto? Entonces es muy importante que seamos conscientes que somos una parte mínima de la sociedad civil que se está haciendo estas preguntas. La pregunta política, la pregunta por el modelo alternativo de desarrollo, la pregunta por el enfoque colonial. Cargar esta discusión de la sostenibilidad con estas otras preguntas tiene consecuencias, no la hace más difícil. Y entonces es muy importante que tengamos conciencia de eso y digamos, sí, nosotros somos de las organizaciones sociales que le queremos poner a esto el debate político. Muchas gracias.